Hola, mi nombre es David Glenn. Bienvenidos a Sabiduría para Padres, Estudio de la Biblia. Denise y yo siempre hemos tenido una pasión por el ministerio a las familias durante aproximadamente los últimos 30 años. En aproximadamente los últimos 5 años, el ministerio de los hombres se ha vuelto más fuerte, sobre todo porque tengo más tiempo para dedicarme a eso. El año pasado me retiré de una carrera de 40 años en el negocio del petróleo y el gas, así que tengo más tiempo para enfocarme en el ministerio, y estoy emocionado por tener la oportunidad de ministrar a los hombres de manera más directa. Sé que una de las cosas que ha sido la mayor pasión por el ministerio a los hombres es el hecho que estamos en una batalla por la familia, en todo el mundo. Denise y yo vemos que las familias están siendo atacadas y hay mucha oposición. Una escritura que utilizamos que establece el tono que hacia dónde vamos como los hombres es Nehemías 4:14. Si te acuerdas, Nehemías era un tipo que regresó a Jerusalén para ayudar a reconstruir las paredes que habían sido derribadas, y cuando volvió tenía cierta oposición. Así que quiero que leamos la escritura. Nehemías 4:14. Luego de examinar la citación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, y por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Y ese es un gran versículo que describe lo que somos como hombres. Y ya sabes que el enemigo nos persigue después de nuestros hogares y nuestras familias. Satanás quiere robar, matar y destruir. Eso es parte de su plan de 3 frentes para atacar la casa, la familia y a nosotros. Así que estoy orando para que Dios use estos materiales. Creemos que estamos aquí en nuestro ministerio para equipar la iglesia, y sobre todo queremos equipar a los hombres para que estén listos para la batalla junto a los hombres para nuestras familias. Así que este ministerio se trata de que los hombres se metan en la palabra de Dios. Se trata de hacer que los hombres se unan para orar y compartir la vida juntos. Así que el título se llama Sabiduría para los Padres, pero me gusta pensar en él como equipando a los hombres para la batalla. Lo que vamos a estar viendo aquí en este libro son 5 prioridades para construir un hogar piadoso. La primera prioridad que queremos hablar es de su prioridad de su tiempo con Dios. Él es la primera prioridad. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de pasar tiempo con su esposa. Ella es la segunda prioridad en su vida, y luego tenemos los hijos, la tercera prioridad en nuestra vida. En cuarto lugar es el trabajo. Ahora sé que los hombres a veces siguen fuera de orden, pero el trabajo es el número 4. Y por último vamos a hablar del ministerio. En realidad siempre estamos en el ministerio, pero cuando hablamos del ministerio, el número 5, estamos hablando de nuestras esposas y nuestros niños primero. Consiguen la primera parte de nuestra vida del ministerio. Ellos son lo más importantes. Luego pasamos al ministerio fuera del hogar. Ese es el fin que vamos a ir a través de este estudio. Pero al hablar acerca de que Dios es nuestra primera prioridad, quiero que pensemos en 3 escenarios de estos 3 hombres que podrían ser representativos de hombres que conoces o personas en tu vida. El primer tipo es lo que yo llamo Joe. Quiero que escuchen esto. Joe ha estado en su nuevo puesto de trabajo por cerca de 4 años. Le encanta el trabajo, pero él lucha con el miedo y la inseguridad acerca de su trabajo. El camino de Joe con el Señor podría ser describido como mediano. Piensa en eso. ¿Es alguien que usted conozca o tal vez podría ser usted? Yo no lo sé. En segundo lugar es un tipo llamado Phil. Phil y Marge, su esposa, tienen una vida familiar decente, pero Marge se preocupa por la apatía de Phil relativa a la obra del Señor en sus vidas, así que Phil está ahí, pero a veces no, y Marge se preocupa por él. Por último es Bill. Echa un vistazo a Bill. Bill se sorprende en la cena de su 7º aniversario cuando su esposa, Deanne, le dice que lo va a dejar. Tiene 2 hijos pequeños y han estado muy involucrados en su iglesia, y para la mayoría de la gente alrededor de ellos parecen ser la familia modelo. Ahora, esos son 3 escenarios diferentes para describir a personas que tal vez conozcas o sea usted. Pero en realidad, te diré que cada escenario me describe. Cada uno de estos escenarios es yo. Todos describen el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. El primer de ellos sobre Joe, que es temeroso y inseguro, sobre todo en su trabajo. Es parecido de mi historia. Siempre he tenido ese miedo y la inseguridad acerca de quién soy, y siempre he construido una gran parte de mi seguridad en torno a mi actuación e inclusive tal vez mi garantía financiera como un hombre. Y creo que eso es cierto de todos nosotros como hombres, que tenemos una tendencia de construir la seguridad en torno al desempeño o inclusive las finanzas, que sin duda han sido cierto de mí. Y luego está Phil. Él era un hombre que tenía una relación apática al Señor, donde cada vez más su esposa crecía y él estaba sentado y no alcanzaba. Bueno, eso ciertamente describe al menos una vez en nuestro matrimonio precoz. Yo estaba viendo cómo crecía Denise
en el Señor y yo no estaba allí. Estaba dejando que se fuera y no me importaba mucho. Pero la verdadera sorpresa fue en nuestro 7º aniversario. Denise estaba dispuesta a dejarme. Ella me dijo que se iba. Sabía que no teníamos un buen matrimonio, pero yo no sabía que estaba tan mal. Fue una gran sorpresa para mí. Pero me di cuenta en ese momento que hay algunos cambios que tengo que hacer y necesitamos cambiar algunas cosas para que fueran bien en nuestras vidas. Y a pesar del hecho que íbamos a la iglesia cada semana, estábamos asistiendo el estudio de la Biblia, y al igual que en el escenario, dijo, nos parecíamos la familia modelo. En realidad las cosas no estaban bien en casa y yo no me di cuenta de lo malo que eran las cosas. Así que Dios usó ese tiempo en nuestro matrimonio para trabajar en nuestras vidas. Así que lo que pasó fue que esta noche en nuestra cena de aniversario, cuando me dijo, te voy a dejar, le dije no te vas a ir. Hay 2 razones. Número 1, tenemos 2 hijos y no le podemos hacer eso. Tenía suficiente inteligencia para saber que no iba a ser algo que hiciéramos a nuestros hijos. Número 2, conozco a su padre. Si ella se fuera a su casa, su padre la enviaría de vuelta a mí. Ella no quería escuchar eso en el momento, pero era la verdad. Así que esa noche me dijo, vamos a casa y pongámonos serio acerca de nuestra relación. Así que nos pusimos al lado de nuestra cama, nos tomamos de la mano y muy entrecortada y con lágrimas dijimos, Dios ayuda, necesitamos tu ayuda. Y fue un tiempo de arrepentimiento. Tuve que decirle que me perdone por no ser el esposo piadoso para ella, que ella necesitaba que yo fuera. Mi tono crítico estaba a punto de destruir nuestro matrimonio, y ella estaba aprendiendo cómo ser una esposa sumisa. Así que Dios trajo a estas 4 mujeres de más edad que la había invitado al estudio de la Biblia. De hecho, vinieron a nuestra casa, porque teníamos niños pequeños. Y estas mujeres piadosas mayores comenzaron a enseñarle a ella y oraron con ella regularmente acerca de lo que significaba ser una esposa sumisa. Pues eso hizo algunos grandes cambios transformacionales en Denise. Por un tiempo no la reconocí. Empezó a hacerme preguntas sobre todo tipo de cosas. En cierto modo, ella me obligaba a ser la cabeza de mi casa. Bueno, yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mi corazón porque sabía que estaban orando por mí y yo podía sentir a Dios trabajando. Así que empecé una época de introspección y meditación pensando, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser un esposo diferente? Y era meterme de nuevo en la palabra de Dios, que Dios realmente me empezó a cambiar. Comencé a darme cuenta, si ella me va a hacer todas estas preguntas, tengo que tener algo de sabiduría. Necesito un poco de ayuda aquí, Dios. Estoy empezando a ver que tengo que pasar tiempo en la palabra. Y nunca voy a olvidar que alguien vino con un plan muy simple para entrar en la palabra de Dios. Él dijo, David, ¿por qué no tratas de leer un salmo y un proverbio para el día del mes? Así que si era el 4º día del mes, leería Salmos 4 y Proverbios 4. Pues aún yo podría recordar eso. Bueno, eso era una manera fácil de ir. Dios me comenzó a cambiar cuando leí los Salmos y los Proverbios. Los Salmos son muy edificantes. Recuerda de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. El libro de los Salmos era un gran libro que me animó y me elevó como un hombre. Proverbios es Salomón, el hombre de sabiduría. El hombre más sabio que jamás vivió. Escribió el libro de Proverbios. Necesito sabiduría para tomar las decisiones que venían a mi manera. Por supuesto. Así que Dios usó eso en mi vida para transformarme con tiempo. Eso no sucedió durante la noche, pero Dios comenzó a cambiarme. Lo que más gustaría ver primero es el Salmo 1. Realmente es una imagen de un hombre de Dios. Dios es el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado en la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Echemos un vistazo a los versos. Vea el versículo 1. Estamos ante una imagen de lo que un hombre no hace. Él no camina, él no se sostiene ni se sienta. Mira la progresión del maldad allí. El enemigo es lo suficiente inteligente para saber que no los limitamos a empezar a ir por ahí matando a la gente. No, nosotros no solo vamos por ahí y empezamos a tener problemas con la pornografía. No empieza con un poco de seducción sutil para conseguir nuestros ojos de la verdad. Caminar, sentarse, pasarse. ¿Ves la progresión del maldad allí? Es en la forma en que el enemigo trabaja en nuestras vidas. Así como un hombre de Dios dice, no caminamos, no nos sentamos, ni siquiera nos tomamos el primer paso hacia el maldad. Se habla más adelante en la Biblia acerca de cómo nosotros, los hombres tan piadosos, debemos evitar el mal.
Tenemos que ir hacia el otro lado. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Vea el versículo 2. Dice que lo que se hace, versículo 1, lo que no hace, pero lo que sí hace, es que él se deleita en la ley del Señor. Piense en su postre favorito o la comida que su esposa cocina. Cierre los ojos y piense en eso. Esa es la manera en que deberíamos deleitarlos en la ley del Señor. Esa es la forma en que debemos deleitarlos en la palabra de Dios. Dice, y en la ley del Señor se deleita y día y noche. Chicos, no podemos leer la Biblia como un periódico. No podemos pasar rápidamente a través de ella. Tenemos que meditar en ella. De hecho, la palabra meditar es como una vaca rumiando. ¿Sabes que una vaca tiene un par de estómagos y regurgitar su comida y vuelven a masticar y masticar y mastican? Esa es una imagen de cómo hemos de meditar en la palabra de Dios. Deberíamos de pensar en ella, masticarla y meditar en ella. ¿Qué significa eso en realidad? ¿Y qué es lo que me estás diciendo, Dios? Realmente piense en lo que está diciendo. Luego, en el versículo 3, habla como es. Esto es lo que un hombre de Dios es como. Él es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Piense en un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora, yo crecí en el oeste de Texas, muy árido sin una gran cantidad de lluvia. Los árboles que tuvimos crecían en un arroyo, un lugar donde los árboles podían obtener suficiente agua para la base de sus raíces y penetrar profundamente en el agua para alimentarse. Esa es la imagen que necesitamos como hombres. Necesitamos que las raíces de nuestras vidas estén firmemente plantadas en el agua de la palabra de Dios, el fundamento, para que podamos construir esa base que realmente nos mantiene fuerte en Él. Se habla de que dé fruto. Todos queremos ser frutíferos como hombres. Todos queremos dar el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. Esa es la clase de fruto que queremos tener. Nos tenemos que dar en la palabra. Dice, todo cuanto hace prospera. ¿Eso quiere decir que todos vamos a ser ricos y famosos? Por supuesto que no. De hecho, la referencia es a José en el Génesis. Recuerde que José era el tipo que aprendió a ser próspero. No importa cuál sea la circunstancia. José fue enviado a la cárcel. Todas estas cosas horribles. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero prosperó a pesar de la circunstancia. Por supuesto, entonces con el tiempo se convirtió en el número 2 en Egipto y ayudó a salvar al pueblo de Israel. Pero piense ser próspero. No importa qué pase. Quiero que miremos Proverbios capítulo 1. Primero Salmos es fantástico en hablar acerca de ser un hombre de Dios, cuando en Proverbios 1, por supuesto, esto es el comienzo de la literatura de la sabiduría. Quiero que nos fijemos en el capítulo 1, versículo 7. Es una escritura clave para ayudarnos a conseguir una idea de la clase de sabiduría que necesitamos como hombres. Mira esto, versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Wow, esta es una imagen real de mí como un hombre primitivo porque no estaba dispuesto a tener un espíritu enseñable en el matrimonio precoz. Pensé que podría resolver todo por mi cuenta. Y este es el principio de la sabiduría, chicos. Cuando tú tienes un temor reverente por el Señor y la humildad por Él, entonces estamos abiertos y estamos listos para ser enseñable. Fue entonces cuando Dios empezó a trabajar en mi vida. Le tomó casi un desastre para conseguir que sea humilde, pero Dios, a través de todo, me dio un espíritu enseñable y hizo alguna transformación importante en mí y en nuestro matrimonio. Tal vez la escritura más importante acerca de la sabiduría se encuentra en 1 Corintios. Veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 30. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él usted está unido a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación y redención. Lo que está diciendo es, los hombres y yo, David, es que el tipo de sabiduría que necesitamos para llevar a nuestro hogar no lo tenemos. No tenemos ese tipo de sabiduría. Lo que realmente necesitamos es la sabiduría de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que nuestra relación con Dios es tan importante y Dios comenzó a transformarme y transformar nuestro matrimonio. Cuando empecé a pasar tiempo a solos con Él, estudié la Biblia, la meditación y la oración y realmente diciendo, Dios, necesito tu ayuda aquí. ¿Me das la sabiduría, el entendimiento
y el conocimiento para guiar a mi casa y tomar esas decisiones que son críticas tan importantes. Se necesita un corazón humilde. Tenemos que darnos cuenta, no podemos hacer esto. No está en nuestras propias fuerzas. Es una fuerza y en su sabiduría que necesitamos. Estoy orando para que en esta primera semana, que a medida que pase el tiempo pensando en la búsqueda de la sabiduría de Dios, que Dios hable contigo. Usted será abierto, que usted lo escuchará. Dedique tiempo a escuchar a Dios. Él tiene algo que decir a nosotros como hombres. Si vamos a llevar a nuestros hogares, si vamos a pelear la batalla, necesitamos la sabiduría de Dios.